Y vamos a comenzar entonces a hacer un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Nosotros en la clase pasada habíamos visto dos conceptos de distribuciones de probabilidad. Uno se llamaba la distribución binomial y la otra se llamaba la distribución normal. Habíamos dicho que la distribución binomial la utilizábamos para variables aleatorias discretas, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de la distribución binomial. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, si es tan amable lo cierra. Y decíamos que lo que teníamos que tomar en cuenta en la distribución binomial era que se basaba en que cada ensayo se tenía solo dos resultados posibles, que a uno de esos resultados se le llamaba éxito y al otro resultado se le llamaba fracaso. Entonces teníamos solo dos resultados posibles de un experimento binomial, que por eso justamente se llamaba binomial. Que otra característica obviamente era que los ensayos siempre eran idénticos, es decir, el ensayo era siempre el mismo, el experimento, y que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso no cambiaba de ensayo a ensayo. Siempre iba a ser la misma, no variaba. Y que cada ensayo como tal del experimento era un ensayo independiente. Esos eran como las premisas o las generalidades de lo que es un experimento binomial. Decíamos entonces que para cuando teníamos un experimento binomial íbamos a utilizar una formulita que utilizaba dos partes o dos grandes grupos dentro de la fórmula. La fórmula involucraba algo que era el número de resultados experimentales, ¿cierto? O el número de combinaciones posibles que yo podía tener. Entonces, esta formulita me decía el número de combinaciones que yo podría tener dentro de un experimento binomial. Entonces, no sé si recuerdan, pero veíamos aquí que involucrábamos exactamente los mismos elementos. Involucrábamos n, que era el número total de ensayos en el experimento, y x, decíamos, que iba a ser el número de éxitos. Entonces eso era lo único que teníamos que tener en cuenta cuando teníamos un ensayo binomial. Esta parte de la fórmula me definía entonces el número de combinaciones o el número de veces que era posible que se presentara un resultado específico. Y hacíamos un ejercicio de eso. Y otra parte de la fórmula era la parte que nos involucraba como tal, la parte de la probabilidad. Esa parte de la probabilidad estaba por esta partecita, ¿cierto? Donde esta probabilidad o esta P era la probabilidad de éxito. Y este 1 menos P, nosotros decíamos que lo íbamos a definir para nuestros ejercicios como Q. Y que para nosotros esa Q iba a ser la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Entonces esas son las dos partes que involucramos dentro de un experimento binomial. Entonces vamos a recordar con un ejemplito cómo iba esto. Entonces teníamos un ejemplo que nos decía que en una tienda de ropa, ropita, ¿quién es el que me tiene el No, yo la acabé de activar, pero porque... Ah, ok. Yo la acabé de activar, profe, porque en esa otra segunda fórmula que usted nos acaba de mostrar, no sé, en el caso mío yo tengo otra que dice f de x es igual a n sobre x y p sobre x por q. Okay. No sé. Esa fórmula es la fórmula general que tenemos acá, que ya es la fórmula de la distribución de la función de probabilidad binomial. Por eso decíamos que la fórmula involucraba dos partes. Una parte que era la parte de la combinación, que es esta que tengo acá, y otra parte que involucra
la parte de la probabilidad, que es esta que tengo acá. Y el 1 menos P, habíamos dicho nuevamente que lo íbamos a denotar como Q. ¿Listo? Entonces el problema o el ejemplo que íbamos a hacer nos decía que en una tienda de ropa, ¿cierto? Se iba a calcular cuál era la probabilidad de que 3 personas que entraran al almacén realizaran una compra, o de que una persona que ingresara al almacén realizara una compra, o de que ninguno realizara. Es decir, íbamos a calcular las distribuciones binomiales para ese experimento. Y se tenía o se tiene como por cierto o por estadística que la probabilidad de que una persona realice una compra cuando ingresa al almacén es de 0,30. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cómo va el ejercicio? En un almacén van a entrar 3 personas a realizar compras y el gerente o la persona lo que quiere calcular es la probabilidad mediante un experimento binomial de que una persona realice una compra, o de que los 2 realicen compra, o de que los 3 realicen compra, o de que ninguno realice ninguna compra. Entonces, para ese ejercicio, nosotros vamos a tener obviamente unos datos, ¿no? Los datos van a ser el n, que va a ser igual, en este caso a 3, ¿cierto? Porque son la cantidad de personas que van a entrar al almacén. Nos hablan de una probabilidad de éxito, ¿cierto? En este caso, que nos dicen que es del 0,30. Y por ende la probabilidad de fracaso pues va a ser de 1 menos P o de 0,7 en este caso, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces 1 menos 0,3, 0,7. Con esos datos podemos realizar una tablita que es esta tabla, que es la tabla en la cual ya calculamos entonces la probabilidad que dentro del almacén una persona realice una compra, o de que de las 3 personas una persona compre, o de que compren 2 personas, o de que compren 3 personas, asignándole obviamente al evento de la compra dentro del almacén, pues asignándole el éxito del experimento. Los valores de los posibles resultados de compra, es decir, estos valores de acá, de esta columna, se define como una variable aleatoria, y es una variable aleatoria discreta. Entonces, cuando hablábamos de las variables aleatorias, decíamos que las variables aleatorias tomaban valores enteros. Entonces, en este caso, esa variable aleatoria puede tomar valores de 0 hasta 3, es decir, de 0 compras o de 3 compras. Y aquí en la parte de la derecha, pues ya tenemos el cálculo de la probabilidad como tal, de la distribución de probabilidad. Entonces aquí en este ejercicio o en esta parte vemos el cálculo de la probabilidad de que una persona, perdón, de que ninguna de las 3 personas realicen compras en el almacén. Aquí tenemos la probabilidad de que una persona realice compra, aquí de que 2 personas realicen la compra y obviamente aquí de que las 3 personas realicen la compra. Vamos a hacer eso entonces con Excel. Entonces decíamos que Excel tenía, en este caso la variable aleatoria puede tomar valores, dijimos, de X, de 0, de 1, de 2 o de 3. Esta sería la probabilidad. Esta sería, perdón, la variable aleatoria, y la probabilidad la que vamos a calcular. Entonces decíamos que aquí en Excel teníamos una formulita. Si tienen por ahí el Excel, por favor vayan abriéndolo. Y si no tienen Excel, pues entonces lo guardan para después. Decíamos que en el Excel teníamos una formulita que es esta.
distribución binomial punto n. Y que esta fórmula nos va a pedir 4 parámetros. Un parámetro que es el número de éxitos, otro parámetro que es el número de ensayos, otro parámetro que es la probabilidad de éxito y un último parámetro que es el acumulado. Ya ahorita miramos qué es eso del acumulado. Entonces, para este caso, número de éxitos. El número de éxitos va a ser este valor. Es decir, que nadie o ninguna de las 3 personas compre. Profe, yo lo escucho mal. Me escuchas muy mal. ¿Alguien más me está escuchando mal? Sí, profe, se está escuchando muy mal, entrecortado. ¿Quién más se está escuchando mal? Yo lo escucho bien. Yo le escucho bien. Sí, creo que el problema eres tú porque yo también te escucho entrecortada. Es que Dani, usted tiene las 2 secciones abiertas y yo creo que por eso es que le da. Yo creo que es mejor que cierre una. Yo les aconsejo que mientras estemos aquí en compartir pantalla, detengan la producción del video de ustedes. Mejor dicho, yo no necesito verlos en este momento. Ya los vi a todos, entonces ya quedé contento y ahorita llamamos lista. Entonces, traten de quitar el video, con eso no le quitan ancho de banda a lo que tengan en la casita. ¿Listo? Entonces seguimos acá. Entonces distribución binomial. Primero, número de éxitos, entonces para este caso 0. El número de ensayos, son 3 ensayos los que vamos a hacer, ¿cierto? Son 3 compradores. La probabilidad de éxito para este ejercicio decíamos que era de 0.3. Y el último parámetro le tenemos que introducir a la fórmula o verdadero o falso. Si yo le doy verdadero, él me la acumula, y si le doy falso, me da la probabilidad bruta. En este caso le vamos a dar falso, porque necesitamos calcular solo esa probabilidad, la probabilidad de que sea 0. ¿Listo? Entonces nos da que la probabilidad de que una persona entre al almacén, así se interpretaría, la probabilidad de que una persona entre al almacén y no realice compra, o sea, que las 3 personas entren y ninguno realice compra, es esta. Entonces tenemos 3 personas que van a entrar al almacén y la probabilidad de que ninguno de ellos nos compre es del 0,34.3. Así se interpreta ese valor. La probabilidad de que una persona realice una compra. Entonces voy a fijar estos valores, que es el F4 y estos dos, que son los valores tanto del número de ensayos, el total de ensayos, que son 3, como de la probabilidad, que es 0.3, esa no nos va a cambiar a lo largo de los ensayos. Las voy a fijar y simplemente voy a copiar la formulita acá. Entonces, obviamente, con Excel todo es muy fácil, y si ustedes notan, pues nos dan exactamente los mismos valores que nos dan acá. 0.343, 0.441, 0.189, ahí están todos los valores. Listo, hasta ahí facilito. Entonces, nuevamente, ¿cómo se interpretan los datos? Los datos se interpretan de la siguiente forma. Entonces, esto sería la probabilidad de que las 3 personas entren al almacén y las 3 realicen compra. Como ustedes observan, es una probabilidad bastante baja. La probabilidad más alta es de que una persona entre, perdón, las 3 personas entren y de las 3, una realice una compra. Esa es la distribución binomial. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No hay preguntas ni dudas. Listo, perfecto. Entonces, como les digo, yo este archivo se los comparto al final de la clase de todas maneras, junto con la grabación de la clase. Bueno, vamos a realizar entonces un ejercicio diferente de distribución binomial que no está ahí. Aparte de la distribución binomial, se le pueden calcular otros valores, que es la esperanza o el valor esperado, que es este que tenemos acá. Y podemos calcularle también la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado para una distribución binomial? Entonces, aquí lo tenemos. El valor esperado es igual a n por p, donde n es el número total de ensayos y p es la probabilidad de éxito.
Listo, entonces vamos a calcular el valor esperado. Entonces decimos que aquí que L de X cierran el micrófono, porfa. Entonces decimos que valor esperado es igual a N por P, a este valor, por la probabilidad. En este caso el valor esperado es de 0.9. Y la varianza nos dice que es igual a N por P por 1 menos P, es decir, N por P por Q. Jesús, cuelga el micrófono, por favor. Varianza de X entonces sería igual a N por P por Q. N por P por Q. Entonces la varianza para este caso es de 0.63. Ahí. Ya le da un tachucho. Listo, entonces la varianza nos dio 0,63. Y la desviación estándar, como ya sabemos, la desviación estándar siempre es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí la desviación estándar será igual a la raíz del valor de la varianza. Listo. Entonces allá nos quedaron calculados todos los parámetros que nos pide para una distribución binomial. Entonces este problema o este ejercicio es el ejercicio que tenemos aquí en esta diapositiva. Entonces se los voy a poner acá para que después no se pierdan. Voy a decirles que es este problemita. Vamos a hacer otro ejercicio de distribución binomial para repasar que no habíamos hecho en clase, y es el problema o el ejercicio que se encuentra en esta diapositiva, que ya es un problemita con enunciado. Entonces el problema dice algo así como esto. El último sondeo político nacional indica que la probabilidad de que estadounidenses elegidos al azar sean conservadores es de 0,55, de que sean liberales es de 0,30 y de que estén entre una y otra orientación es 0,15. Dice, suponga que estas probabilidades son exactas y responda a las siguientes preguntas referidas a un grupo de 10 estadounidenses seleccionados de manera aleatoria. Entonces dice la parte A, ¿cuál es la probabilidad de que 4 sean liberales? Listo, entonces esto es distribución binomial. Entonces vamos a hacer la parte A. En la parte A los datos serían N sería igual a 10, porque el grupo siempre va a ser de 10 personas, ¿cierto? Vea, suponga que estas probabilidades son exactas y responda a las siguientes preguntas referidas a un grupo de 10 estadounidenses. Entonces 10 va a ser igual, N va a ser igual a 10. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 sean liberales? X para este caso va a ser 4, 4 de 10. Y como nos están hablando la probabilidad de que sean liberales, la probabilidad de éxito va a ser igual a 0,3. Listo, ahí están nuestros datos. Entonces, si la probabilidad de que sean liberales, la probabilidad de que no sea liberal, pues es el resto, ¿cierto? Es decir, 1 menos 0,7.
1 menos 0.3, perdón. Este menos este. Ustedes saben que yo pienso una cosa y digo otra. Peligroso. Listo. Entonces, ¿cómo calcularíamos aquí el f de x? Dime. Dime. Profe, no sé de dónde salió ese 4. No sé de dónde salió ese 4. El 4 sale de aquí, mira. Ah, ya. De la pregunta, sí. ¿Ok? Y el 10 Gracias, sí. es igual para todos, porque Del total. siempre vamos a tomar un grupo de 10, correcto. Entonces, la probabilidad en este caso, probabilidad de que 4 sean liberales, aquí lo voy a colocar. Entonces, lo calculamos simplemente con la fórmula, ¿no? Distribución binomial. Entonces, número de éxitos, 4. Número de ensayos, 10. Probabilidad de éxito, 0,3. Y le decimos que es falso. Y nos dice que la probabilidad es de 0,20. Listo, entonces el primer punto ya nos quedó hecho. La probabilidad de que 4 de ellos sean liberales. La parte B, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea conservador? Entonces B, en este caso, vamos a colocar la misma tablita, a ver. Voy a borrar los datos. Entonces el N sigue siendo 10. En este caso me dice cuál es la probabilidad de que ninguno sea conservador. Aquí dice, vea, ninguno. Entonces, si ninguno va a ser conservador, ¿qué valor de X deberíamos colocar? 0. Perfecto, debemos colocar un valor de 0. Y la probabilidad, en este caso que tenemos que involucrar, la probabilidad de éxito es la probabilidad referente a los conservadores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de los conservadores? Es esta que está acá. Aquí dice, la probabilidad de que sean conservadores es de 0,55. Entonces, en este caso, la probabilidad de éxito cambia. De 0,55 y la probabilidad de fracaso pues sería 1 menos esa probabilidad. Y ya en este caso, entonces, calcularíamos la probabilidad de que 0 sean conservadores. Aplicamos la formulita. Distribución binomial. Número de éxitos, 0. Total de ensayos, 10. Probabilidad de éxito, 0,55. Y el acumulado, falso. Y nos da una probabilidad bien bajita. Maestre, a ver. Aumentémosle los decimales a ver de cuánto nos da. Listo, nos da una probabilidad de 0,00074. Mejor dicho, una probabilidad prácticamente nula de que de un grupo de 10 personas seleccionadas al azar, ninguno sea conservador. Esa es la interpretación de ese valor. Perdón, Sí. yo tengo una pregunta. Acá en ese la Q, que es de fracaso, usted puso -1, ¿por qué? Pues, ¿o dónde No. sacó ese -1? 1 menos 0,45. En la de Q, en la Q. Sí. ¿Me podría volver a explicar esa, por favor, que no la Sí, entendí? claro. La probabilidad binomial. Mira, la probabilidad binomial, tenemos solo dos posibles resultados, ¿cierto? O éxito o fracaso. Solo dos resultados. El éxito lo denotamos siempre por P. Y el fracaso siempre es 1 menos P. Pero pues nosotros dijimos que para efectos del curso, porque es que en algunos libros se encuentra así, esa probabilidad de fracaso la denotan como Q. ¿Ok? Entonces por eso Q Sí. es 1 menos P. Ah, ok. Ya, Y la otra entiendo. regla es que P más Q debe ser igual a ¿cuánto? 1. P más Q debe ser igual, si yo sumo estos dos, pues deben ser igual a 1, ¿cierto? Esa es una regla de la probabilidad. Entonces la probabilidad de que de un grupo de 10 personas ninguno sea conservador es de 0,034.
Vamos por la parte C. ¿Cuál es la probabilidad de que dos estén entre una y otra orientación? Entonces voy a copiar aquí la tablita. Los datos nuevamente. El n o el número total son 10. ¿Cuál es la probabilidad de que dos estén entre una u otra orientación? Entonces el número de éxitos en este caso sería 2. Y la probabilidad la sacamos de acá. Y de que estén entre una u otra orientación es de 0,15. Entonces la probabilidad de que estén entre una u otra orientación es de 0,15. El Q sería igual a 1 menos ese valor. Y ya simplemente tendríamos que hacer la formulita de Excel. Y me dio 0,28. Profe, qué pena. ¿Me puedes volver a explicar de dónde sale el 0.15? El 0.15 es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Mira, esta es la probabilidad de éxito. Entonces, como en este ejercicio me está involucrando, la parte 6 dice, ¿cuál es la probabilidad de que dos estén entre una u otra orientación? Si yo voy al enunciado, aquí tengo tres probabilidades diferentes, mira. Tengo probabilidad o de que sea conservador, que es de 0,55, o de que sea liberal, que es de 0,30. Y dice, y de que estén entre una u otra orientación, es de 0,15. ¿Listo? Entonces de ahí sacamos el valor. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Y me debió dar 0,28. Entonces, por último, nos tocaría hacer la probabilidad de que al menos 8 sean liberales. Entonces, esa por favor háganla ustedes y me dicen cuánto les da. La reunión de Zoom se corta cada 40 minutos. Entonces, tan pronto se corte, me dan unos 2 minuticos y yo vuelvo a iniciar sesión y nos volvemos a conectar todos. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Que creo que todos tenemos un problema. Listo. Entonces hagan ustedes por favor la parte D y los espero un segundito a ver cómo les va. Profe, ¿cuál es la probabilidad de liberales? Porfa, me lo sube. Liberales, 0,30. Listo. Gracias. Profe, no me dio. No le dio, ¿cómo así? ¿Cuánto le dio? No sé por qué la fórmula me dice que 0,0. A ver, N10. Toca aumentarle los decimales de pronto, porque es un valor muy bajo. Ah, listo, sí. Voy a hacer eso. eso. De pronto. Ah, sí. 0,001447. Puede ser. Puede ser, sí. Pero ojo con la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 sean liberales? No de que 8 sean liberales. Exactamente. De que al menos 8. De que al menos 8. De que al menos 8. No levante la mano el que no esté. Al menos 8. Bueno, hasta ahí llegué. Le tengo 8. Le tengo los 8. Yo me la sé con 8, profe. No le sirve la respuesta. Por eso, pero ¿cómo interpretaríamos el al menos 8? Como que al menos 8. Claro, que al menos 8. Entonces, yo, por ejemplo, estoy aquí en la casa y me como al menos 3 galletas. Es decir, me puedo comer 4, 5, 6, 7, 8 galletas, porque lo mínimo que me como son 3. De ahí para allá me puedo comer todas las que quiero. Entonces, cuando nos dicen este tipo de enunciados con al menos 8, pues hay que calcular, obviamente, las probabilidades
de 9 y de 10 en este 8, caso. 9 y 10 y se suman, ok. Exactamente, sí señor. Calcular las probabilidades de 8, 9 y 10. Listo. ¿Cuál es la de los liberales? Liberales son la 0,30, o sea, esta. Profe, yo aquí tengo un resultado, me da 0,001590. Esto ya lo miramos. Dale. Entonces aquí sería 8, aquí sería 9 y aquí sería 10. Este y este le vamos a aumentar el número de decimales. A ver, entonces el de 8 debió dar 0,0145, el de 9 0,3014 y el de 10 0,401. La suma de esos tres, ¿cierto? Entonces la probabilidad de menos 8 sería igual a la suma de esos tres. O sea, este señor más este señor más este señor. Ahí está. Listo, a las demás personas les dio lo mismo. Sí, profe, lo mismo. Sí, pero hace ratico ya. Listo. José, ¿qué más? Apareció José. Apareció José. No, pero concentradito aquí. ¿Allá acostado en la cama o qué? No, no creo. No, ¿cómo va a pensar esas cosas, profe José? Nunca, No, nunca, pero, claro, no, nunca. Adapté un tablerito aquí para estudiar bien. Ah, bueno, está muy bien. Hoy es que 26, ¿no? Sí. Listo, entonces eso es todo lo que tengo que decir, como dice Forrest Gump, eso es todo lo que tengo que decir de la distribución binomial. Los temas de evaluación de la próxima semana son distribución binomial y distribución normal. Entonces vamos a ver un repasito también de lo que es distribución normal. Mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo es el cuento de la distribución normal? Entonces, la distribución normal, decíamos que era una distribución que se aplicaba a las variables aleatorias continuas. Esa era la diferencia con la distribución binomial. Y que algo importante también de la distribución normal es que se asemeja o se acomoda casi a la gran mayoría de los procesos que encontramos a diario en las empresas. Casi todos los estudios estadísticos que se realizan a nivel de investigación o a nivel de academia, por lo general son estudios estadísticos que siguen una distribución normal. Por ejemplo, ustedes les podrían hacer ahorita, si estuvieran muy desocupados, un estudio de distribución normal a cómo va la tendencia del coronavirus en este momento. ¿Ustedes se acuerdan la última vez la cifra que yo les mostré del coronavirus en la clase? Íbamos como en 180.000. Sí. Y hoy pasados 15 días ya vamos como en 540.000. ¿Sí? Y ustedes me dijeron que yo estaba disqueparando. ¿Usted por qué mira eso cada rato? Entonces, todas las variables por lo general se van a acomodar a este tipo de distribución normal. ¿Y por qué son variables aleatorias continuas? Nosotros ya habíamos dicho, ¿cierto? Porque son variables que pueden tomar muchísimos valores numéricos. Cuando yo defino variables en términos de altura o en términos de peso, ¿cierto? Tenemos pues obviamente un rango de números infinito.
1,66.2, 1,66.25, o si estamos hablando en pesos, si yo no peso a las personas en kilogramos sino en gramos, pues obviamente voy a tener unos números muy grandes. Entonces por eso se asemeja, por eso se dice que las variables son continuas. Y se asemejan también mucho a procesos de producción en serie, procesos que nunca terminan, como habíamos dicho, como embotelladoras, como una empresa de producción de llantas, o en este momento esas empresas que están produciendo, por ejemplo, lotes de alcohol, que están a toda hora produzca y produzca y produzca y jamás paran. Entonces, a eso se asemejan las variables aleatorias continuas. Ese tipo de procesos siguen un tipo de distribución que habíamos hecho una introducción el semestre pasado, que decíamos que era la distribución de Gauss-Jordan o la distribución normal, en la cual se dice que la probabilidad de que los elementos estén dentro de un proceso se asemejan a la distribución de una curva como una campana. Y dependiendo pues, del lugar en el que estén dentro de la campana, se asigna un valor de probabilidad. Entonces, en este caso, nosotros decíamos, ya se nos va a cortar, entonces, como les dije, tan pronto se corte, igual me dan un minutico, 2 minuticos, vuelvo y creo la sesión y volvemos a ingresar. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, aquí decíamos que por lo general, en el eje de las X, íbamos a tener los valores. ¿Cierto? Aquí vamos a tener unos valores ¿de qué? De X o de la variable. Y que aquí, bajo la curva, lo que íbamos a tener era valores de probabilidad. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Aquí en el eje de las X, lo que tenemos son valores de X justamente, los valores, pero la curva lo que nos representa es una cantidad de probabilidad, un porcentaje o una fracción de probabilidad.